CRB Luis J. 6851. ¿Crees que aumentar el salario mínimo y reducir la jornada laboral puede ocasionar más inflación y ser contraproducente para los empresarios? Mira, todo lo que hagas aumenta la inflación. Y todo lo que le quites a los empresarios pues es contraproducente para ellos. El punto es hasta dónde. Los empresarios y sobre todo sus defensores, los empresarios a veces callan porque son gente más inteligente, pero sus defensores, y a la calle y al Laje y a Rayo y a toda esta gente, uy no, si aumentas el salario mínimo van a quebrar cientos de empresas, se van a ir todas corriendo a Alemania o a Timbuktu. No pasa. La realidad, la praxis, lo que nos demuestran los hechos en la realidad económica es que eso no pasa. Si haces un aumento del salario mínimo, beneficias a los trabajadores porque aumentas su capacidad de adquisición. Evidentemente, tarde o temprano la inflación los va a alcanzar. Por lo tanto, los aumentos tienen que ser periódicos y ajustados a la inflación. El empresario, por su parte, puede, fíjate, estoy poniendo un caso, puede que no pueda aumentar los precios lo suficiente como para pagar el aumento al salario. Por lo tanto, sus beneficios se van a ver ligeramente reducidos. Pero si sus beneficios se ven tan reducidos que pongan en peligro a la empresa, cierra la empresa y se va. Si no cierra la empresa y se va, es que puede vivir con un 5% menos de beneficios al año y en vez de ganar 100 millones, ganar 95 millones y llorar porque tiene 5 millones menos, pero en realidad en la práctica no le afecta. Ese es el hecho real de los aumentos a los salarios mínimos. La reducción de la jornada laboral es lo mismo. Mira, cuando se redujo la jornada laboral de 80, no sé cuándo, no, el caso que acabo de revisar todavía hace 2 días. Cuando se redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas, la de 40 horas todavía no es en todo el mundo, ¿eh? En México, por ejemplo, sigue siendo la jornada de 48 horas. Pero cuando se hizo en España y en Europa la reducción de la jornada laboral de 48 horas, es decir, 6 días, 8 horas diarias, 6 días a la semana, a 8 horas diarias, 5 días a la semana, y haciendo que el sábado se volviera no laborable, hubo economistas que sacaban los estudios. Mira, van a quebrar todas las empresas con un día menos de la productividad de los trabajadores. Esto se hunde. Ya es el fin del mundo. Comunistas. Y no pasó nada. Y en otros lugares se ha reducido la jornada ya de 40 a 35 horas. La productividad del trabajador ha aumentado enormemente conforme tienes trabajadores además más calificados que tienen mayor capacidad de producción. Entonces no va a pasar nada. Ningún gobierno tampoco, es que esto es un poco idiota. ¿El gobierno hace esto para perjudicar a los empresarios? Sí, claro, el gobierno quiere que los empresarios se vayan del país para aumentar la pobreza y joder a los trabajadores. ¿Pero qué gobierno quiere eso, por favor? Cuando se hace este tipo de propuestas es porque se tiene, o por lo menos en teoría se debe tener, un estudio o una serie de estudios técnicos que te dicen, mira, si hacemos esto, los empresarios van a llorar, pero no pasa nada. Es viable. Lo podemos hacer sin que haya problema. Y entonces lo que haces es hacer política para que te apoye la mayor cantidad de gente posible y los empresarios que puedan llorar más, decirles, mira, no va a ser tan grave, o bueno, pues ahí te puedo ayudar quizás reduciendo un poco la cuota del agua. Vamos a mejorar las cosas de tal manera, en el caso de que quien aumenta el salario mínimo tiene un poco de visión social, para que los pobres sean menos pobres y sufran menos. Porque mira, si los pobres son menos pobres y sufren menos y los trabajadores no necesitan buscarse otro empleo para trabajar 16 horas diarias porque tú pagas una puta mierda, sino que tú le pagas lo suficiente para que solo trabaje 8 horas y luego pueda descansar 8 horas y pueda venir bien descansado o incluso puede estudiar, quizás capacitarse para hacer mejor su trabajo o tener un puesto mejor, de mayor responsabilidad, de mayor capacidad técnica. Y si ese trabajador va creciendo, tú ganas dinero, joder. Los trabajadores en mejores condiciones son mejores para los empresarios que los trabajadores en peores condiciones. Es tan obvio
Que a mí me parece increíble que haya gente como los Lajes y los Lacayes y los Rayos que se la pasen diciéndote que no. Porque además, claro, ¿por qué no tienen unos altos salarios el trabajador? Bueno, porque si vienen, porque no merece más. ¿Quién lo decide, no? Esto es una negociación como cualquier otra. Es muy peligroso. Pero yo te digo, en la realidad, los aumentos salariales realizados sobre bases técnicas correctas y las reducciones de jornada a lo largo de la historia, que antes se trabajaba 14 horas diarias, 6 días a la semana, solo el domingo se descansaba. No ha pasado todo aquello que los agoreros del desastre dicen que va a pasar. Entonces pregúntate, ¿por qué no pasa eso? ¿Y por qué te dicen que va a pasar? Bueno, evidentemente porque defienden sus intereses, pero nosotros debemos defender los intereses de las mayorías, creo yo.